Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta preciosa noche. Aquí estamos nuevamente entrando en sus hogares y esperando de que cada uno de ustedes sean edificados por la palabra del Señor. Somos Eclesía, pastores unidos para proclamar el Evangelio acá en San Juan Zacatepeques. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar pidiéndole al Señor la iluminación para que Él nos pueda dar de su espíritu, y esperando que usted en esta preciosa hora sea edificada con esta poderosa palabra. Padre que estás en la gloria, Señor, en este momento, Padre, que estoy presente, Señor, ayúdame, papito lindo, dame luz, Señor, esa iluminación para que pueda yo, Señor, trasladar esto que tú tienes preparado para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias te doy en esta preciosa hora, Señor bendito. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Señor, si alguno está enfermo, Padre, te pedimos, Señor, que obres poderosamente en su vida, Señor. Cualquier problema que tengan cada uno de nuestros hermanos que nos estén viendo, Señor, que puedan recibir respuestas, Padre, de lo que ellos te están pidiendo y de lo que ellos están padeciendo, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos das el privilegio de poder trasladarles, Padre, este mensaje de Dios amado. Gracias, Señor. Toda la gloria es tuya, Padre. Bendito sea tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco acerca del libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, desde el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios nos ha hablado desde los antiguos tiempos. Dios es el principio, es el final, Él es el alfa, Él es la omega. Dios nos ha hablado por su palabra. Definitiva, a la humanidad llega encarnada en nuestro Señor Jesucristo, a quien nuestro autor llama el Hijo. Pero no haremos justicia al mensaje ni comprenderemos su carácter único mientras no comprendamos adecuadamente quién es el Hijo. Por lo tanto, el autor deja momentáneamente el tema del mensaje de Dios. Volverá a él al principio del capítulo 2 a fin de explicarnos la gloria del mensajero. Su exposición ocupará el resto del capítulo 1. Solo así comprenderemos todo lo que hay detrás de la afirmación: Dios nos ha hablado por el Hijo. Y solo así veremos la suma seriedad de descuidar el Evangelio que el Hijo nos trae. En este estudio, por lo tanto, empezaremos a considerar la gloria y la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, a fin de situarnos adecuadamente ante la enseñanza de nuestro texto. Conviene detenernos para una reflexión sobre la cristología, su segunda persona de la Trinidad. Desde los primeros siglos de la Iglesia cristiana, los teólogos ortodoxos siempre han empleado una pequeña fórmula para referirse a la divinidad: un Dios en tres personas. No es una frase bíblica, por lo cual no hay obligación de suscribirla como divinamente inspirada, pero tampoco debemos desecharla sin haber comprendido por qué hacer fórmulas y sin considerar el sí hace justicia a lo que la Biblia revela en cuanto a la naturaleza de nuestro Dios. En cuanto nos podemos a estudiar la enseñanza bíblica, descubrimos varias ideas fundamentales. No hay una
pluralidad de dioses, sino que existe un solo Dios verdadero, único y omnipotente. Muchas veces empezamos a pensar de que en la Trinidad de Dios empezamos a ver que cada una de las personas que uno ve como Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno piensa que cada quien son diferentes. No, en el sentido de que cada uno tiene una función, pero es actuado por el mismo Dios, el mismo Padre celestial. Por eso el Señor tuvo que decirle a Felipe: si me has visto a mí, has visto al Padre. Por eso es que muchas veces creemos nosotros que son diferentes. En cuanto nos ponemos a estudiar la enseñanza bíblica, descubrimos varias ideas fundamentales. Entonces nosotros empezamos a ver como que hubieran otros dioses. Pero de hecho solamente un Dios hay. Por eso allá en 2 de Crónicas capítulo 13:9, muchas veces el Señor nos explica de cómo dice la palabra del Señor: además ustedes han expulsado a los sacerdotes y a sus ayudantes, a los cuales Dios había elegido, y han nombrado a sus propios sacerdotes. Se están comportando como los pueblos que no conocen al Dios verdadero. Nombran como sacerdotes de esos dioses falsos a cualquier fulano que traiga como ofrenda un ternero y 7 carneros. Hay un ejemplo claro aquí de cómo la gente piensa de que hay otros dioses. Y una de las cosas, hermanos, es de que cuando nosotros empezamos a poner otros dioses, nos estamos saliendo de la autoridad divina de Dios. Porque Dios es solamente uno. Por eso dice que, pero por otra parte, el Padre es divino, el Hijo es divino, el Espíritu Santo es divino. La Biblia nos enseña que el Padre no es el Hijo, si bien es cierto, de quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y que el Espíritu no es el Padre, sino es el Hijo. Si bien es el Espíritu de Cristo y se ha enviado por el Padre, por lo tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios. Pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu. Sin embargo, no existen 3 dioses, sino uno solo. Es decir, Dios es uno, pero dentro de la unicidad de Dios detectamos una dimensión triple, y dentro de esta dimensión triple hay suficiente diferenciación de personas como para pedir que el uno no es el otro. Los autores bíblicos, los que palparon en su propia experiencia estas realidades divinas al vivir con Jesucristo y al ser bautizados en el Espíritu en Pentecostés, luchan por encontrar palabras para describir adecuadamente lo que habían experimentado. ¿Cómo llamar a esta triplicidad que se descubre dentro de la unidad aniliable de Dios? Eran hebreos formados en la más pura ortodoxa monoteísta. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay más dioses que Él. Solo su propia experiencia incuestionable de la realidad divina conocida en Jesucristo, en la promesa del Espíritu, podría haberlos conducido a matizar su monoteísmo. Y aún esto, sin abandonarlo nunca, sugiere que el Hijo y el Espíritu sean otros dioses distintos de Jehová. Hay que tener cuidado. Porque si las 3 divinas personas, ellos forman un solo, ¿por qué acudir a otros dioses? Y esa es la controversia muchas veces cuando nosotros no creemos en la Trinidad. Usted sabe muy bien que desde el libro de Génesis, Dios no actuó solamente, sino que actuó siempre tomando en cuenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él dice ahí en Génesis: hagamos
al hombre. Y cuando él dice hagamos al hombre, se está refiriendo, hagamos está en plural, donde está metida las tres divinas personas. Por eso es que no podemos admitir una cuarta manifestación personal de Dios, solo tres en una sola. Aparte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no reconocen a otro que ostenta esta divinidad, a pesar de su firme creencia en todo el mundo invisible de espíritus y ángeles. Así pues, ¿cómo explicar esta triple dimensión que la palabra emplear para definir a los tres? Como hemos dicho, los cristianos de los primeros siglos acabaron empleando la palabra persona, tres personalidades en un solo Dios. En nuestra experiencia humana, la personalidad está vinculada inextricablemente a la individualidad. Cada persona es un individuo. No podemos imaginar a un solo ser que tenga tres personalidades, y no lo podemos imaginar porque nuestro punto de referencia siempre es lo humano, y entre los hombres no concebimos que pueda existir una diferencia entre la personalidad y la individualidad. Pero en principio no existe ninguna razón por la que ha de ser así en el caso de Dios. En realidad, todo lo que la Biblia nos revela acerca de Dios se expresa forzosamente en lenguaje humano y con puntos de referencia procedente de nuestras experiencias humanas. Puede emplear un lenguaje divino, a la vez comunicarnos algo, ni puedes utilizar como punto de referencia experiencias que estén fuera de nuestro alcance. Sabemos, por supuesto, que todo lo que ahora estamos matizando acerca de Dios se nos escapa en cuanto a su realidad intrínseca, por cuanto nosotros no somos Dios y no podemos entrar dentro de la esfera divina para entender forzosamente. Hemos de emplear ilustraciones humanas y fórmulas antropomórficas, y la fórmula en que el tiempo ha hecho más justicia a la revelación bíblica es esta: un Dios en tres personas. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos dice que Dios nos ha hablado en Hijo. Indica que el Hijo es la persona divina que tiene las características de la comunicación. Por esto Juan le llama el Verbo. Él tiene la función de dar a conocer a Dios. Ahí en Juan capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en él, seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y lo hace no por ser un mero heraldo que habla en nombre de Dios, sino que porque Dios está en él. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que si estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero ¿por qué llamar hijo a este que viene a comunicarnos el mensaje definitivo de Dios? Alguien diría: esto es muy fácil, porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Ahora bien, es cierto que Jesucristo empezó a vivir como hombre cuando nació en Belén, pero el Hijo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, no comenzó a existir. Entonces, en aquel momento tomó forma humana, pero su existencia es eterna. Él era en el principio, él mismo pudo decir antes que Abraham fuese: yo soy, y lo dice Juan 8:58. Dice Juan 8:58, dice de esta manera, dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham
fuese yo soy. Todos los textos cristológicos del Nuevo Testamento coinciden que en Filipenses 2 nos recuerda que antes de tomar forma humana estaba en forma de Dios. Nos recuerda que Él es antes de todas las cosas. Por eso Juan dice que Él es el verbo, era en el principio con Dios y era Dios. Aquí mismo en Hebreos se nos dirá en la frase siguiente que fue por el Hijo de Dios hizo el universo, por lo cual el Hijo existía antes de la creación del mundo. Así pues no podemos explicar el uso de las palabras Hijo en términos de la encarnación. Si la segunda persona de la Trinidad se nos revela como el Hijo, es porque desde toda la eternidad existe algo filial en su relación con el Padre. Nuevamente estamos ante realidades divinas que solo pueden ser exploradas por medio de ilustraciones humanas. La realidad más allá de la ilustración, por supuesto, se nos escapa, pero dentro de la relación de las personas que llamamos padre e hijo, hay unas características que nos recuerdan la relación entre padre y un hijo en nuestra experiencia humana. Pero podemos ir más lejos de la Biblia. Dice que el hijo lo es porque Dios le engendró. Él es el hijo unigénito del Padre, según Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente la referencia no es al engendramiento de Jesucristo en el seno de la Virgen, sino que su engendramiento eterno, un hijo humano necesita un padre y una madre. En su humanidad Jesús también necesitó ser engendrado por el Espíritu Santo en María, pero no es así en su naturaleza eterna. Él procede del Padre. Por cierto, digamos entre paréntesis que es aberrante hablar de la Virgen María como Madre de Dios. Ella no pudo otorgar a Jesús su existencia que Él ya tenía desde el principio. Precisamente con la naturaleza divina del Hijo, María no tenía nada que ver. Su parte es la de concebir por obra del Espíritu aquella naturaleza humana que Él tomó al encarnarse. En cuanto al Hijo de Dios, María no es su madre, el Hijo es el Hijo por proceder del Padre, o en palabras de Juan, por estar en el seno del Padre. Otro matiz, un hijo humano siempre tiene menos edad que su padre, y si bien es cierto que el padre solo es padre por el mismo periodo del tiempo que el hijo es hijo, en el caso de Dios no es así. El Padre y el Hijo lo son eternamente desde el principio. No ha habido ningún momento en que el Hijo no haya existido. Desde siempre el Hijo procede del Padre y desde siempre el Padre engendra al Hijo. Este es el alfa, la omega, el principio. Quizás antes esto alguien diga, entonces ¿cómo entender el versículo 5? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto implica que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, suponiendo que estaba fuera de la referencia de la relación eterna entre el Padre y el Hijo, y no una referencia ni a la encarnación ni a la ascensión, posibilidades que estudiaremos al llegar al texto en cuestión. Creo que habríamos de entender que hoy se refiere al eterno, presente de la eternidad. El engendramiento del Hijo es un acto eterno, no temporal. En otras palabras, desde la perspectiva de nuestra temporalidad, es como si el Hijo siempre procede del Padre y fuese reflejo del Padre constante y eternamente. Nuevamente hemos de insistir en que no sabemos ni podemos saber exactamente lo que estamos refiriendo. Estamos intentando hacer justicia a lo que la Biblia se limita al revelarnos forzosamente. A base de ilustraciones y figuras, el Hijo es llamado Hijo porque de alguna manera que nosotros somos capaces, que nosotros no somos capaces de entender, debe su origen al Padre, pero cuando hablamos de su origen,
no estamos hablando de tiempo, sino de procedencia. No estamos diciendo que hubo un tiempo antes del cual el Hijo no existía, sino que siempre procede del Padre o para volver. Juan 1:1. El Verbo siempre ha estado frente a Dios. Esta es la traducción exacta de la frase. Era con Dios. El Hijo está delante del Padre, reflejando su luz. Es decir, Él nace del Padre, como el reflejo es un espejo, nace del objeto que está reflejando. Constantemente hay que fluir de luz, se llama Hijo porque tiene la misma naturaleza y esencia del Padre, del cual procede porque se parece en todo al Padre, porque tiene una relación única de afecto y de derecho con el Padre, porque sale del Padre y es engendrado por Él. Qué maravilloso es poder entender esto de la Trinidad. Muchas veces quizás no nos hemos dado cuenta y pensamos de que Dios vino por medio de María. Y no es así, mis hermanos. Dios ya existía desde la eternidad. Él ya existía. María solamente fue un vaso que fue usado, pero Él ya existía. Por eso es que no podemos decir desde el libro de Mateo nació Dios nació desde la eternidad. Por eso dice que Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. No podemos nosotros pensar de que Dios empezó en el libro de Mateo. No, ni tampoco podemos pensar de que Dios, hermanos, esas tres personas, esos tres, pensamos que son tres dioses. No, son tres divinas personas. El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo son divinos. Por eso en la unicidad del Padre podemos ver el trabajo de ellos hasta hoy. Los tres están trabajando y que lo forma solo uno, que es el Padre. En esta preciosa noche espero que ustedes haya sido edificado por medio de esta palabra y esperando ahí que usted en esta noche haya sido pues confrontado. Muchas veces hay palabras que no entendemos, pero es la que Dios nos hace revelarnos a nosotros para poder trasladarla. Así es que en esta preciosa noche yo bendigo a cada uno de los que están ahí presentes y también a los que escucharon. Quizás están por sus quehaceres, pero tenían sus televisores ahí encendidos, escuchando. Yo los bendigo. Así es que en esta preciosa hora les agradecemos y que siempre estén en sintonía los días jueves. Que Dios me los bendiga en esta preciosa noche. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación de este bendito evangelio. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, que estás en la gloria, gracias por esta preciosa noche. Bendigo a cada uno de los que nos estuvieron viendo, Señor, y también a aquellos que estuvieron escuchando, Padre. Gracias, Señor de la gloria, gracias por este momento, Señor. Bendiga a cada uno de ellos, Señor. Tu palabra dice que no regresará vacía. No regresa tu palabra vacía, sino que siempre deja la semilla ahí para que dé fruto a su tiempo. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, mi hermana, y que si Dios no ha venido, nos miraremos en la próxima. Bendiciones.